contra la moneda argentina, con nuevas discusiones al respecto del nivel de valor, de cuántos pesos necesitamos para adquirir cada dólar y cuál es su significado en términos de comercio exterior. Y también con novedades sostenidas. Yo estaba justamente comentando las autorizaciones para exportar gas a Chile para dos compañías, para Austral y Sinerp, en un escenario en donde lo que ha tenido mucho que ver con la destrucción de la balanza comercial argentina comienza a revertirse, que es la producción, sostenimiento del consumo interno y exportación de combustibles, ¿no? Me gustaría que nos diga cómo hace aspectar esto el 2019. No, claramente, bueno, el 2018 desde abril fue una crisis muy profunda, inesperada, y todas estas turbulencias, sobre todo cambiarias, generaron efectos claramente muy negativos, y los efectos colaterales sobre el nivel de actividad, sobre el empleo, fueron realmente muy afectaron a la mayor parte de la población. Lo que usted comenta del caso de la energía son parte de, bueno, de las buenas noticias, en donde de alguna forma podemos esperar de que haya un piso para tratar de salir de estos 9 meses muy duros que hemos vivido. Particularmente en el tema energético estábamos con un déficit comercial notable por la ausencia de inversiones y básicamente la energía dependíamos de la corriente de importaciones, tanto de Bolivia y del gas licuado y demás. Por suerte lo que se ha dado es un proceso de recuperación notable, y los resultados que se están obteniendo en términos de los combustibles no convencionales son inclusive mucho más positivos que lo esperado, y ya se calcula que en el 2019 vamos a tener un balance comercial neutro. Para ponerlo en términos de números, la Argentina hasta hace pocos años tenía un superávit de 8 o 9 mil millones de dólares en el campo energético, y llegamos a tener un déficit de 6 mil millones, esto es 15 mil millones de dólares de diferencia. Bueno, disponer de energía no solamente nos va a dar divisas, sino que también, si esta tendencia continúa, esto puede tener un impacto notablemente positivo para encadenamientos productivos que son los que garantizan en este momento esta producción, y también la disponibilidad de energía para nuevos proyectos en el país, ¿no? Sí, yo trato de mirar esto siempre y volcarlo a la audiencia, porque la verdad que cada día cuando uno se levanta, entre las operaciones, las especulaciones, todo lo que hay, digo, esta es una vida y este es un país, ¿no? Uno tiene que construir desde una base de realidad, una idea de contexto de que el apocalipsis no llega mañana a la mañana. Y yo miro, digo, usted recién decía lo de la producción de las no convencionales. La verdad que se está viviendo una explosión de inversión en eólica y fotovoltaica que va a tener un impacto fenomenal, y además son inversiones que comienzan, digamos, a ser productivas en un tiempo relativamente corto. Pero además de eso, digo, hablamos mucho, se habla mucho de vaca muerta y está bien, pero el potencial de lo que va a generar el litio, tanto en exportación en bruto como en manufactura, si es que efectivamente se llevan adelante los proyectos para crear las fábricas de baterías en Argentina, me parece que dan una expectación interesantísima en un plazo no demasiado largo, ¿no? No, eso ya son concreciones. Al corto plazo se esperan exportaciones en el campo del litio que van a superar los 2.500 millones de dólares por año, y también hay algunos otros proyectos mineros en el campo de potasio, de oro y demás. Y la Argentina tiene en el sector moderno de la economía claramente un potencial enorme, y esto vamos a tener muy buenos resultados también en el campo de la bioeconomía, todo lo que es la recuperación de la producción agraria, de la producción ganadera, de los encadenamientos que existen ahí con procesos de genética, semillas, fertilizantes, drones, maquinaria agrícola. Ese es un sector también notablemente moderno,
Y el otro sector que también está dando una respuesta positiva son los servicios basados en el conocimiento, ¿no? Claro. Todas las exportaciones de software, bienes culturales. La Argentina posiblemente tenga 8 o 9 mil millones de dólares de exportaciones. Y hay otro campo que también, bueno, se va a revertir el absurdo déficit turístico que teníamos, y esto va a generar alguna demanda adicional para el turismo doméstico y todos sabemos, si ustedes en Mar del Plata lo conocen mejor que nadie, el impacto que tiene sobre una cantidad enorme de servicios. En este sentido, el sector exportador va a ser durante el 2019 el que mejor desempeño tenga, y en algunas economías regionales donde están impactados por el turismo, por el vino, por las frutas, por la energía, etcétera, creo que es donde primero se va a ver la recuperación de la economía. Pero esto en términos agregados, el impacto en el 2019 va a ser una recuperación lenta y heterogénea, y recién los resultados la gente lo va a percibir y los números los vamos a ver en el segundo trimestre del año que viene, porque uno de los elementos que existen es de que hasta abril del 2018 el nivel de actividad de la Argentina era bueno, y entonces cuando comparamos los resultados de ahora todavía con el primer trimestre del 2018 nos van a dar números muy modestos, y los números se van a ver un poquito más positivos cuando ya comparemos anualmente con el desempeño que tuvo la economía argentina durante estos últimos 3 trimestres, ¿no? Claro. Ahora, por ejemplo, con respecto al último informe de la UCA del tema de la pobreza, ¿no? Yo pregunto, digo, ¿esto es una devastación real o son oscilaciones que se dan en torno de cómo se ubica el tipo de cambio? Porque de alguna manera se sigue haciendo una medición en dólares con respecto de terceros países de cuál es el nivel de poder adquisitivo. Está claro que está difícil, está claro que está complicado, está claro que hemos tenido procesos de desborde de precios en muchos casos, ¿no? Pero digo, ¿cuánto juega el plano estadístico en cómo se define el volumen de pobreza de la Argentina? No, eso es muy fuerte, y en el caso de la Argentina, la forma en la cual nosotros medimos la pobreza son indicadores mucho más exigentes que en el resto de América Latina. Lo que es claro en ese aspecto es que la Argentina, por suerte, tiene un nivel de políticas sociales y un nivel de protección y de colchón hacia los sectores más humildes notablemente superior de lo que teníamos en el pasado. Cuando fue la crisis del 2001 o del 2002 prácticamente no había ninguna política social. El primer plan que se lanzó a finales del 2002 fue el plan de jefas y jefes, que son planes notablemente menores frente a la cantidad enorme de programas que existen en este momento, en donde la Argentina aumentó notablemente la cobertura en términos de jubilaciones, los planes de la asignación universal de hijos, una cantidad enorme de planes que existen en términos del plan de trabajar, alimentaria, etcétera. Es decir, el nivel de protección social que existe en la Argentina en este momento, por suerte, hacia este sector más excluido, le está dando un colchón de protección que antes no teníamos, ¿no? Claro, esto que usted nos está diciendo es muy interesante, el hecho de que Argentina es mucho más exigente que otros países, digamos, si nosotros tenemos un modo de medir la pobreza mucho más exigente y otros son, digamos, un poco más laxos, ¿por dónde estaría la variable de cómo debemos mirarnos realmente frente al tema? No, lo que es muy claro es de que por ser un país notablemente volátil, si uno lo mira desde el Rodrigazo del año 1975, la Argentina ha sido el país con más crisis dentro de todo el escenario latinoamericano, y lamentablemente las crisis impactan muy negativamente en todos los niveles de exclusión social, y ahí tenemos una herencia muy fuerte, un problema estructural notablemente complejo.
Cuando uno compara la pobreza argentina con respecto a otros países de América Latina, lo que sorprende es la profundización de este proceso de exclusión, y que también es un proceso relativamente contemporáneo, porque nosotros a principios de los años 70 teníamos indicadores de bienestar que nos acercábamos más a los países desarrollados que al escenario latinoamericano. En este contexto también es muy heterogénea la pobreza en la Argentina. Hay un sector importante de la gente que no tiene los ingresos suficientes como para salir de la línea de pobreza, pero que es gente que tiene aspiraciones y que tiene capacidades, y que cuando esperemos que se recupere el nivel de actividad económica y se genere empleo, tienen condiciones y capacidades como para poder recuperarse de esta situación. Lamentablemente hay una parte muy importante de la pobreza que se hace estructural y que no solamente tienen un problema de ingresos, sino que no tienen ni las habilidades, ni las capacidades, ni las competencias, ni los valores para volver a incorporarse al sector formal de la economía, y eso nos va a llevar mucho tiempo resolverlo. Claro, bueno, ahí me parece que está uno de los grandes desafíos, ¿no? Es decir, creo que estamos, deben ser ya como mínimo 3 generaciones, si no son 4, que han crecido en un universo donde el trabajo no es un ejemplo, y cuando digo el trabajo no es un ejemplo, digo la falta de disciplina para, por ejemplo, levantarse a las 5, 6, 7 de la mañana para ir a trabajar, cumplir una jornada, cumplir un horario, tener una obligación, ¿no? Sí, eso es cierto, y bueno, eso se mide inclusive dentro del trabajo formal. Históricamente la tasa de ausentismo en la Argentina era del 2-3%, ahora hay sectores en donde esa tasa está por arriba del 10%, y esto afecta a la productividad y afecta al trabajo. Y el otro problema complejo es que donde falló más el sistema educativo argentino es en la escuela secundaria y en la calidad de la educación hacia los sectores más humildes, en donde tenemos ahí una paradoja. Aumentamos notablemente los gastos educativos, pero los resultados han sido mucho menores que los esperados, por lo cual hay esta combinación entre mercado de trabajo y procesos educativos, en donde creo que tenemos un desafío mayor y que tenemos que hacer todos los esfuerzos como para revertir esta situación, ¿no? Sin ninguna duda. Bernardo, gracias por el tiempo y la ilustración que nos ha dedicado. Que tenga una buena jornada, muy amable. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno. El economista Bernardo Kosakov, definiciones 7:50.